señor rector, señor agregado de Educación de la Embajada de España, coronel Sierra, don Francisco García, representante de la Delegación Europea en Colombia, equipo directivo, miembros de la comunidad educativa e invitados y queridas alumnas y alumnos, Europa, cuna de la cultura y el pensamiento occidentales, es hoy una entidad económica cada vez más unida en lo político. La libertad y el estado de bienestar, sustentados por la tolerancia religiosa, el respeto al individuo y los gobiernos democráticos responsables de las repúblicas y monarquías parlamentarias que la componen, son sus principales señas de identidad. La historia mitológica de Europa, personaje del que se enamoraba Zeus, está incluida en los poemas del poeta griego Homero, aunque éste también utiliza el término para referirse al continente en contraposición a las islas del Egeo. Muchos lingüistas concuerdan en que el vocablo proviene de la raíz semítica Arb, Irib en asirio, Ereb en arameo, que significa occidente. De ahí la forma Uruba, cuya denominación primigenia como denominación primigenia de las tierras occidentales. La primera civilización europea, denominada cretense minoica, del siglo 2000 a.C., del año 2000 a.C., dio paso a la entrada de tribus indoeuropeas, origen de casi todos los pueblos y lenguas del continente. Las riberas del Mediterráneo eran entonces el centro de Europa, primero con los griegos y luego con fenicios, cartagineses y con el dominio romano, que constituyó una única gran entidad política durante 4 siglos. Roma extendió su lengua, cultura y alfabeto por gran parte del territorio continental. Después llegaron las tribus germánicas y con ellas la caída del Imperio Romano de Occidente, a finales del siglo V, tras la cual Europa fue siempre un continente políticamente fragmentado. Los francos fueron el primer pueblo germano en intentar establecer un gran reino estable, primero con Clodoveo y más tarde con Carlomagno, aunque hasta el siglo XVI, con Carlos I de España y V de Alemania, no se volverá a crear un gran imperio europeo. A principios del siglo XVI se constituyen los bloques de poder que van a predominar en Europa durante 3 siglos. El imperio, la corona española, los Habsburgo, los reinos de Francia e Inglaterra, la Rusia de los zares y el Imperio Otomano. Las naciones europeas van a ser protagonistas de los asuntos mundiales, especialmente después del comienzo de la colonización en los siglos XVII y XVIII. Ahí controlan, como sabéis, la mayor parte de América, África y gran parte de Asia, y propagan por todos los continentes la cultura europea. En los siglos XVI y XVII se produce el cisma de la comunidad cristiana, con la reforma iniciada a partir de las ideas de Lutero, y a finales del XVIII estalla la Revolución Francesa, que expande las ideas republicanas al exterior. Durante los siglos XVIII y XIX se producen multitud de conflictos bélicos y vaivenes que cambian el mapa político de Europa y dan lugar al nacimiento de nuevos estados. Entre las 2 guerras mundiales del siglo XX se implanta el sistema comunista de la Unión Soviética y con Europa arrasada se produce un cambio en el orden mundial. Los Estados Unidos de América y la antigua Unión Soviética asumen el protagonismo. La idea de la unificación europea vuelve a tomar fuerza y se pone finalmente en marcha. Primero con la creación del Consejo de Europa, que es un organismo internacional consultivo de índole humanista, sin poder legislativo ni ejecutivo, que fue creado tras la Segunda Guerra Mundial para velar por la paz y perseguir la unión de los pueblos de Europa. El Consejo de Europa está compuesto en la actualidad por 47 países, con más de 800 millones de ciudadanos tras la incorporación de la Federación Rusa. Pertenecen como observadores el Vaticano y 4 países no europeos, los Estados Unidos, Canadá, Japón y México. Su sede está en Estrasburgo y su órgano judicial es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, como os decía, pronto se ve la necesidad de crear instituciones con poderes propios para hacer frente a las cuestiones urgentes
que surgen en los planos político y económico. La Declaración Schuman, título con el que se conoce el discurso pronunciado por el ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman el 9 de mayo de 1950, de ahí que el 9 de mayo se haya constituido como Día de Europa, propone esta declaración una Europa unida que puede contribuir a la paz mundial. La Comisión Europea reconoce esta declaración como el nacimiento de la Unión Europea. Básicamente propone que el carbón y el acero de la entonces República Federal Alemana y de Francia y de los demás países que se adhiriesen se sometieran a una administración conjunta. En 1951, los estados más favorables a la integración, que eran Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y la República Federal de Alemania, crean la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que es precursora de la después Comunidad Económica Europea, que se crea con el Tratado de Roma en el año 57 y que tras la firma del Tratado de Maastricht en el 92 se denomina, como hoy la conocemos, Unión Europea.